Dios les bendiga. Dedica unos minutos. Tendrás una reflexión de parte de Dios con el pastor adorador José Luis Gómez. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor. Aquí estamos. Aleluya. Los hermanos que han preguntado, pastor, ¿y qué le pasa? ¿Y qué es lo que está aconteciendo? Estamos aquí, presente. Como el primer guandul, gloria al Señor. Estaba un poquito, ya usted sabe, agripado y algunos compromisos que teníamos. Bendito sea el Señor, ministerialmente, mis hermanos, nos mantuvo un poquito alejado de esta cabina. Pero estamos aquí, amén. Estamos aquí, gloria a Dios, y seguiremos aquí, bendito sea el Señor, porque en estos tiempos sabemos que hay personas que tienen hambre de la palabra del Señor, que tienen comezón de oír. Y es necesario que nosotros seamos parte de esa bendición, mis hermanos. Gloria a Dios, porque ciertamente el pueblo perece por falta de muchos conocimientos. Alabado sea el Señor. Y de lo poco que Dios nos ha dado, es necesario, mis hermanos, que nosotros podamos unir los tizones y compartir lo que es la palabra de Dios. Gloria al Señor, como siempre, como de costumbre, glorificamos a Dios por cada integrante de nuestro WhatsApp, aquellos que se han suscrito en nuestro canal de YouTube, aquellos que día a día comparten la palabra del Señor. Dios le bendiga de una manera sobrenatural. En esta mañana nos toca tomo 3 de la iglesia de Pérgamo. Aleluya, estamos dando un estudio de las 7 iglesias. Hoy le toca a la iglesia de Pérgamo. Busque en su Biblia, en Apocalipsis capítulo 2 en adelante. Nosotros seguiremos, aleluya, empieza desde Éfeso, Esmirna, amén. Ahora estamos en Pérgamo. Así que mantenga sus oídos bien abiertos para que pueda escuchar sobre esa iglesia en esta mañana. Dios le bendiga y continuemos. Buscan en su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 al 17. Podemos analizar que la ciudad de Pérgamo estaba a 88 kilómetros prácticamente de Esmirna, al norte de aquella ciudad. Pérgamo fue la capital del Asia Menor por casi 300 años. La palabra Pérgamo significa matrimonio consumado, es lo que significa en el original griego. Podemos analizar y ver también acá que esta ciudad tenía una biblioteca de casi 2000 volúmenes. Dios mío, gloria al Señor. Y ahí fue que el pergamino se comenzó a usar para imprimir lo que es los libros. En Pérgamo se comenzó a usar este material para la escritura. Entienda eso. Pérgamo era una ciudad muy religiosa y tuvo templo que Éfeso, su principal santuario, estaban dedicados a la diosa Atenas y al dios Zeus, el cual tenían deseos una estatua de 14 metros. Imagínense, mis hermanos, qué altura. Es decir, que ese Dios estaba mucho más grande que ellos y quizás por eso lo escuchaba mucho, me imagino, ¿verdad? Porque un Dios tan grande así como ellos en volumen, ¿verdad? Pero no en potencia ni en milagros tampoco. Y ellos tenían también ese Dios que ellos reflejan como el Dios de la medicina, entienda eso. Esta gente para cualquier tipo de situación tenían su Dios. Me imagino si ellos tienen que cargar todos esos dioses juntos, que en aquellos tiempos no existían esos camiones que hay ahora. Simplemente existían algunos caballos, ya ustedes saben, mis hermanos, eso era una batalla terrible. Pero Dios conoce todas las cosas y son ejemplos que han quedado para nosotros no cometer los mismos errores que esa gente cometían, aún
Dios enviándole, amén, gente de Dios que le pregonaba la palabra. Muchos los mataban y otros los perseguían, y algunos apóstoles tenían que correr por su vida porque no eran aceptados en aquellos lugares. Bueno, ellos tenían como el dios de la medicina al dios Esculapio, sí, ese era su nombre, el dios Esculapio, que refleja como el físico de una serpiente envuelto. Imagínense, mis hermanos, escucha esto. Es el símbolo actual de la medicina. Es decir, que esto ha venido arrastrándose desde aquellos tiempos hasta el tiempo que nosotros vivimos. Bueno, gloria al Señor, que Dios nos ampare. Ellos tenían ese Dios como el Dios de la sanidad, existiendo la palabra de Dios y prácticamente la sanidad divina de nuestro Maestro. Amén. Estaba también en aquellos apóstoles, pero ellos no prefirieron la palabra de Dios, sino que acudieron detrás de sus dioses. Que Dios tenga misericordia. Es posible que la ciudad de Pérgamo se haya desviado tan grande de la visión y de la palabra de Dios, porque fue la primera ciudad la cual edificó un grandísimo templo al César o Augusto César, que era el emperador en esos tiempos. O sea, era el emperador de Roma. Le ofrecían al César lo que es el incienso. Había reunión en Pérgamo cada 3 o 4 meses, donde se reunían en los auditorios más grandes que ellos tenían en aquellas épocas. Cuando llegaba Augusto César, en aquellos lugares le ofrecían incienso, o sea, lo recibían como era un dios para ellos. Porque en aquellos tiempos los césares romanos se proclamaban dioses ellos mismos. Es decir, que ellos tomaban un poder que ni el cielo ni la tierra se le otorgaba. Oh Dios del cielo. Y las personas en aquellos tiempos que se negaban a ofrecerle incienso o a adorarlos, entonces eran condenadas a muerte. O sea, por no reconocerlo a ellos como Dios. Damos gracias al Señor que fueron en aquellos tiempos que sucedían estos, mis hermanos. Porque quizá hoy en día nosotros no adoramos a Augusto César, ni le ofrecemos incienso, pero hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros ponemos por encima de Dios. Nosotros adoramos a Dios, decimos que amamos a Dios, pero hay acciones que nosotros hacemos, que eso indica, mis hermanos, como que todavía hay un poco como de dejadez en nuestro corazón, porque en estos tiempos que estamos viviendo tenemos que tener cuidado, no mirando, mis hermanos, de que ni vestimenta ni saco desde arriba hasta abajo, porque ciertamente en estos tiempos nosotros predicamos vestimenta, ropa, alisado y todas esas cosas, y cuando ya el enemigo conoce el lema que nosotros usamos, es decir, que está usando su método para meterse a las iglesias con falda larga, con saco, con de todo, y nosotros muchas veces predicamos ropa, y cuando la santidad divina que tiene que estar adentro de nosotros, el temor de Dios, ya muchas iglesias y mucho pueblo y el pueblo de Dios y mucha gente, mis hermanos, han apartado lo que es la verdad divina de Cristo del pueblo de Dios. Otros se han vuelto chantajistas, burladores, mentirosos. Otros están viviendo el evangelio como ellos creen que lo pueden vivir. Pero que Dios tenga misericordia. Este es el tiempo, mis hermanos, que usted y yo debemos de agarrarnos de Dios, porque ciertamente hay muchos que están dañados ya y van a procurar dañarlo o usarlo a usted como sus amuletos, y nosotros no podemos dejar que esto acontezca, porque no estamos en el tiempo del César, ni de Darío, de ninguno de esos emperadores. Estamos en el tiempo de Cristo, amén. Y nosotros, antes de hacer cualquier tipo de acción, debemos de buscar a Cristo, porque muchas veces no aceptamos al hermano, pero lo queremos usar.
y eso no proviene de Dios, porque eso lo hacía la iglesia de Pérgamo, pero ahora somos pentecostales y la malicia diabólica que Dios ha cimentado en usted como pastor, como miembro, como evangelista, nosotros debemos de apartarnos de eso, porque eso no es provechoso para nosotros. Bueno, en aquellos tiempos la persona que aceptaban al César como su Dios, ellos le entregaban un pergamino, porque esa persona hacia su incensario, a su Dios. Y así en estos tiempos, mis hermanos, muchas veces hay algunas cosas, si usted no las acepta en el pueblo de Dios, amén, lo quieren condenar a muerte. Ya no lo matan anteriormente como lo hacía el César, amén, no lo degañotan, pero tratan de hundirlo. Pero cuando lo necesitan a usted, lo buscan con su carita bien limpia. Eso es falso. Eso es falso. Ya no estamos en Pérgamo, amén. Bendito sea el Señor, estamos en el 2022 y la falsedad en nosotros como cristianos no debe existir. Gloria a Dios. Usted no acepta al hermano, o sea, no acepta sus cualidades, pues no lo use. Eso se llama tigueraje, y nosotros los cristianos no podemos ser tigre, aunque la hay, hermano, aunque lo hay en el pueblo de Dios, pero esas cualidades no debemos usarlo como pueblo de Dios. Porque yo siempre digo y mantengo esto: si no puedo, un ejemplo, apoyar a un pastor en su ministerio, yo sé que ese pastor está mal, yo tampoco lo invito, porque si no lo apoyo, lo invito, entonces eso se ve que lo estoy usando y Dios no está de acuerdo en esa parte. Amén, gloria al Señor. Y nosotros muchas veces eso lo hacemos. Usted no puede apoyar a su hermano, pues no lo use. Amén. Entonces usted se encuentra pecando delante de los ojos de Dios, porque muchas veces sabemos que le hemos hecho un daño al hermano y venimos y le pasamos como que la manita y creemos que ya por eso ya nosotros tenemos el reino de Dios ganado y que nos hemos excusado del daño. Y eso es un grave error, porque hay muchas personas que no se humillan ni aunque el diablo lo mate. Gloria a Dios, pero siguen haciendo lo mismo que hacían antes cuando no conocían de Dios, aunque tienen su Biblia muy grande, su camisa muy finita, su pantalón bien planchado, y hablan lengua y hacen de todo, pero todavía tienen la doctrina de Éfeso, de Esmirna y de Pérgamo. Que Dios tenga misericordia. En aquellos tiempos, las personas que adoraban, o sea, que le brindaban su tributo al César, ellos podían comprar y vender, entienda eso. Es decir, que tenían plena libertad de ellos hacer lo que ellos querían, porque ellos estaban viviendo en su error, o sea, atado al pecado de adorar a un Dios falso, un Dios, o sea, que ni se sabe cómo procedió, porque estaban cimentados allá en Roma, pero ni se sabe cuál era la intimidad de ese Dios. Simplemente había que adorarlo porque ellos tenían sus leyes. Pero gracias a Dios no vivimos por la ley, sino por la gracia. Y nosotros entendemos que el Espíritu Santo es que revela, y antes de hacer cualquier tipo de acción, sea para un hermano, corregir y amonestar, voy primeramente al altar y lo que Dios me dice, eso hago. Por eso que hay tantos errores en estos tiempos. Y esa doctrina de Nicolás en las iglesias, porque nosotros casi no oramos para, si el hermano viene y me trae un chisme, me dice el hermano, vamos a hacer tal cosa, yo lo hago sin pensar, sin analizar, y entonces después cuando llega el resultado, entonces queremos buscar a aquel que quisimos matar para que ore. Y me imagino que debe ser así, porque una persona que está en error, que está viviendo un evangelio erróneo, no tiene autoridad ni para reprender, ni para sanar, ni para hacer nada, mis hermanos. Por eso es que nosotros, como pueblo de Dios, yo digo nosotros, amén, muchas veces nos encontramos indefensos y con las manos atadas, aún con el poder de Dios vigente en nuestra vida, porque el evangelio de grupito que nosotros vivimos nos mantiene haciendo cosas que no son favorables al Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted convoca al Espíritu Santo de Dios, entonces usted se encuentra, ya usted sabe, como los profetas de ayer, es decir, que usted se muere clamando y no ve nada. Por eso que hay personas que tienen 100,000 años en un ministerio y el ministerio sigue atado, sigue, ya usted sabe, como un ministerio mendigado. ¿Por qué? Porque ellos no quieren una relación con Dios, y quien hace crecer su ministerio es el Señor, cuando usted tiene realmente una relación con Dios.
Y cuando vemos al hermano que Dios lo quiere bendecir, que el hermano quizás tiene demanda, ya nosotros queremos, ponerle un pie, buscamos todo nuestro serrucho, vamos a serrucharle el palo para ver si se cae y se mata. Pero si Dios está con él, todos se mueren y queda el hermano. Así que, mis hermanos, vamos a tener cuenta, vamos a tener cuidado cómo nosotros nos regimos como pueblo de Dios, porque muchas veces nosotros decimos, no, porque no tengo la doctrina de Nicolás, no, porque yo soy, porque yo quiero, Dios quiere que yo viva así, de esa manera. Pero yo creo que una persona terca, una persona que no conoce la voluntad de Dios alguna, que quiere vivir, cimentar el evangelio a su parecer, yo creo que todavía no conoce a Dios, porque el evangelio es un evangelio de amor, no es de matanza, como estamos viviendo ahora mismo, no es un evangelio para nosotros vivirlo como nosotros queremos, sino conforme a los designios de Dios. Actualmente la ciudad de Pérgamo se llama Pérgamo Mos. Está situado a 25 kilómetros del mar Egeo o Ageo, algo así, en la ciudad de Pérgamo. Actualmente existe todavía, después de 2000 años, donde la iglesia la cual estamos tratando fue edificada en aquellos entonces. Por cierto, Pérgamo es lo que es actualmente Turquía. Amén. Pérgamo es Turquía, esa gran nación de Turquía. Apocalipsis 2, 12-17 nos da mayor definición. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo o Turquía, ¿verdad? Que es la actual ahora mismo. Y el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado la fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que retienes a los que enseñan la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes a aquellos que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré contra ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Esta es la pequeña definición que hemos podido tener en cuanto a la iglesia de Pérgamo. Gloria al Señor. Y nosotros debemos entender, mis hermanos, que aquellos errores que cometieron aquellas iglesias, ya nosotros vamos a Pérgamo y iniciamos del tomo 1, que es Éfeso, pasamos por Esmirna, ahora estamos en Pérgamo y seguiremos más adelante. Y es necesario, mis hermanos, que nosotros dediquemos unos momentos para estudiar la palabra de Dios, porque ciertamente nosotros cometemos muchos errores y muchas veces nos encontramos en la doctrina de los nicolaitas y también de Balac. Y muchas veces, si alguien nos dice que nosotros nos encontramos en una de esas doctrinas, nos sentimos mal, nos queremos morir, ¿no? Y ahí viene lo que es una enemistad, pero muchas veces cometemos esos errores y hacemos esas acciones por falta de conocimiento y de sabiduría alguna, porque nosotros creemos que ser evangélico es simplemente cantar 2 coros y hablar en lengua, mis hermanos. Eso es bueno, es un privilegio, pero no está mal que nosotros conozcamos
a profundidad a quién nosotros servimos y qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué aborrece de nosotros. Porque ciertamente muchas veces elogiamos más a un hombre que a Dios, obedecemos más a un hombre que a Dios y queremos mostrar una doble apariencia, y Dios la conoce toda. A mí usted me puede engañar, me puede decir lo que sea y yo se lo voy a creer, pero ¿y el Espíritu Santo de Dios? No vaya a ser cosa que a usted le pase como a la mujer de Jeroboam. Amén. Nosotros debemos de tener cuenta, mis hermanos, cómo nosotros, nos dirigimos, porque muchas veces vemos a un hermano y decimos, no, pero este no tiene una relación con Dios, pero usted no conoce la profundidad que tiene este hermano. Cuando usted viene con una doble apariencia, con una palabra de mentira, amén, ¿cómo ese hermano lo puede tomar? Porque no todo estamos viviendo al evangelio, amén, al escondite ni a la ligera. Vamos a tener cuenta, vamos a buscar a Dios y vamos a hacer la obra de Dios conforme a su misericordia, para que no nos encontremos con esas palabras que le dice el Señor a esa cita iglesia: tengo contra ti. Cuando alguien le dice a usted tengo contra ti, es decir que no es algo bueno. Así que, mis hermanos, Dios le bendiga, mucha paz, y la paz del Señor esté alcanzando a todos aquellos que comparten esa palabra y también la desglosan y la escuchan conforme a la voluntad de Dios. Usted ha escuchado la palabra de Dios en los labios del pastor adorador José Luis Gómez. Comparte esos audios en todos los medios de comunicaciones y sé una fuente de bendición para los demás. Y esto llega a ustedes gracias al Ministerio Movimiento Misionero Jehová Jireh en República Dominicana, Santo Domingo Norte. Contactos 829-716-6441. Sé parte de esta bendición y salvará un alma de multitudes de pecados. Dios les bendiga. Shalom Adonai.